Enrico Ferri, vida y contexto. Enrico Ferri, nacido el 25 de febrero de 1856 en San Benedetto de Po, fue un político, escritor, periodista, sociólogo y, para el tema que atañe, criminólogo italiano. Se doctoró en la Universidad de Bolonia en 1878 con la elaboración de una tesis intitulada Teoría de la imputabilidad y negociación del libre albedrío, trabajo que le mereció una oportunidad de trasladarse a Pisa, donde fue alumno del renombrado Francisco Carrara. Cuestionó el énfasis en características fisiológicas de los criminales, campo de estudio del Lombroso. En su lugar, se centró en el estudio de las características psicológicas que creía eran las responsables del desarrollo de la criminalidad en el individuo. Desde 1886 ocupó un escaño en el Parlamento italiano, primero como miembro del Partido Radical, a cuya ala izquierda pertenecía. En 1893 ingresó en el Partido Socialista de Italia, por el que también fue elegido como diputado. Entre 1900 y 1905 fue el director del diario Avanti. En 1912 dirigió la Escuela de Antropología Criminal. Durante la Primera Guerra Mundial se opuso a la participación de su país en la contienda. En 1919 fue nombrado presidente de la comisión encargada de redactar el nuevo Código Penal italiano, que fue publicado en 1921, aunque nunca llegó a aplicarse. En los últimos años de su vida se fue alejando del Partido Socialista para acercarse al Partido Fascista, que le designó senador en 1929, poco antes de su muerte. Murió en Roma el viernes 12 de abril de 1929. Después de la caída de Napoleón en 1814, el Congreso de Viena en 1815 restauró la situación prenapoleónica, reincorporó Génova a Saboya y la zona del Véneto y Lombardía a Austria. La lucha por la independencia italiana recibió un nuevo impulso. En 1852, Víctor Manuel II de Saboya renombró a Camilo Benso di Cavour presidente del Consejo de Ministros. Artífice de la unificación, Cavour logró que el reino sardo-piamontés se convirtiera en el reino de Italia, del que solo Roma y el Véneto quedaron excluidos. En 1870 los italianos invadieron Roma y ante la negativa del Papa Pío IV a entregar el poder temporal lo confinaron en el Vaticano, donde sus sucesores permanecieron hasta 1929. El rey Humberto I firmó la Triple Alianza con Austria, Hungría y Alemania en 1878 y comenzó la conquista colonial de Eritrea y Somalia en África. El libro Delincuente y de responsabilidad penal inicia con la distinción entre los sentidos jurídico y ético-social del delito, es decir, la distinción entre lo que es delito y lo que es, por decirlo de alguna manera, pecado. Continúa diciendo que los delitos jurídicamente castigados son bastante dispares, desde las lesiones personales involuntarias al homicidio, por ejemplo, pero además que pueden ser cometidos por fines distintos y en las condiciones personales, familiares y sociales más disímiles. A consecuencia de esta triple afirmación de hecho, resulta que las leyes penales han considerado y siguen considerando al delincuente como extraño a la norma jurídica, dejándole lo más a la consideración particular del juez. Gran error. En la realidad de la vida social, la noticia de un delito reclama inevitablemente la atención sobre el hombre que le ha cometido, así como el examen del sujeto, primero por la pública conciencia, después por la policía judicial y más tarde por el magistrado que debe determinar su envío ante el tribunal o juzgarlo. Resulta, por tanto, que la vida y la ciencia imponen a la justicia penal la misión de ver y regular el delito, no solo como relación jurídica de infracción de la norma penal con sus correspondientes consecuencias jurídicas, sino también y sobre todo como expresión de la personalidad del delincuente. Por tanto, a este delincuente con ocasión del delito por cometido deben dirigirse y adecuarse primero la ley, después el juicio penal y por último la ejecución de la condena. ¿Quién puede ser delincuente? Depende. Desde el plano naturalista no puede ser delincuente el que no sea anormal, ya sea por condiciones congénitas o adquiridas, permanentes o transitorias por anormalidad morfológica o biopsíquica o por enfermedad, pero anormal siempre, más o menos. Desde el punto de vista jurídico, abstracto y legal concreto, solo puede ser delincuente el hombre o la mujer. Ferri afirma que cualquier ser humano que cumpla ciertos requisitos puede ser delincuente sin importar sexo, edad, credo, filosofía, política, situación económica. En tanto y cuanto convive en sociedad, esto es, en tanto posea para vivir relaciones materiales, morales y jurídicas con otros seres humanos. De aquí que el hombre que decide no vivir más en sociedad y se suicida extingue toda posibilidad de relaciones de derecho. Dada la disparidad de figuras de locos delincuentes basada en que sus caracteres orgánicos y sobre todo psicopatológicos son algunas veces idénticos y otras opuestos a las de los delincuentes no locos, pero también porque dichos caracteres varían con frecuencia de una a otra enfermedad mental.
Los criminales natos son aquellos en los que se notan los caracteres especiales revelados por la antropología criminal, los del hombroso. Son hombres salvajes y brutales que tienen acerca del delito y de la pena ideas y sentimientos completamente opuestos a los que los legisladores y criminalistas les atribuyen. Los delincuentes habituales o por hábito adquirido son aquellos que presentan de una manera menos clara los caracteres antropológicos de criminal nato, pero una vez cometido el primer delito con alguna frecuencia en una edad muy temprana y casi exclusivamente contra la propiedad, no tanto por sus tendencias innatas como por una relajación moral que les es propia y es causa del medio corrompido y animados por la impunidad de sus primeras faltas persisten en el delito, adquieren el hábito crónico y hacen de aquel una verdadera profesión. Los criminales por arrebato pasional son aquellos individuos cuya vida ha sido tranquila, hombres de un temperamento nervioso y de una sensibilidad exagerada. Con frecuencia cometen el delito en su juventud bajo el impulso de una pasión que estalla, como la cólera o el amor contrariado. Son violentamente dominados por la emoción antes, durante y después del crimen cometido abiertamente y por medios mal escogidos. Sin embargo, en ocasiones estos crímenes son premeditados. Los criminales de ocasión, quienes no han recibido de la naturaleza una inclinación activa al delito, pero que puede cometerlo por las tentaciones que les ofrecen su estado personal y o el medio físico y social en que viven, y que no vuelven a incurrir en él si tales tentaciones desaparecen. Ferri fue un prominente miembro de la escuela positivista del derecho penal y su aporte a esta consistió básicamente en la introducción del método inductivo opuesto al método deductivo. De ello se deriva que antes de estudiar el delito como ente jurídico e infracción de la ley penal es necesario estudiarlo y conocerlo como acción humana para poner de manifiesto sus causas naturales y sociales y para evaluarlo como expresión antisocial de cierta personalidad del delincuente. Además, en palabras de Ferri, lo que importa ante todo poner de relieve es esto, que la escuela criminal positivista no recoge ni plasma ningún sistema filosófico o social ni la filosofía positiva, Comte, Spencer, Ardigo, ni doctrina biológica alguna, Darwin, Lamarck. Adicional a lo anterior, Ferri plantea 7 puntos o principios de la escuela positivista. Primero, que el delincuente al que debe aplicarse la pena sancionada por la ley y siendo por ello protagonista de la justicia penal práctica debe serlo también en la esencia criminal. Segundo, que ni teórica ni prácticamente pueden nunca ser separados el delito y la pena y la ejecución de esta del criminal. Tercero, que mientras el principio de individualización de la justicia penal puede realizarse plenamente en los momentos judicial y ejecutivo de la justicia punitiva, en el momento legislativo solo puede realizarse con el criterio de clasificación de los delincuentes. Cuarto, que el Estado con su función soberana de justicia punitiva no ha de llevar a cabo ninguna misión filosófica, ética o religiosa, sino que debe solamente organizar de modo jurídico la defensa social represiva contra la delincuencia. Quinto, que después de cometer el delito, el Estado debe imponer a todo condenado el resarcimiento del daño. Sexto, que el aislamiento celular continuo constituye una de las aberraciones del siglo XIX que debe ser sustituida por colonias agrícolas con trabajo al aire libre. Séptimo, que la pena como última ratio de defensa social represiva no debe proporcionarse solo a la gravedad objetiva y jurídica del delito, sino que debe adaptarse a la personalidad más o menos peligrosa del delincuente con la segregación por tiempo indeterminado.